Hola a todos, yo soy Arturo Wong, instructor de la escuela de parapente Infinity. En este video les explicaré cómo distinguir una térmica de una ascendencia por viento, para poder saber si la vamos a enroscar, si fuese una térmica, o si vamos a laderear la montaña, si fuese viento. Para empezar tenemos que recordar que el vuelo dinámico es aquel en el que se utiliza el viento que choca en una montaña o en una ladera y sube. Entonces nosotros utilizamos esa corriente ascendente de viento volando paralelamente a esta montaña o este acantilado. Por otra parte, en el vuelo térmico se aprovechan las corrientes ascendentes llamadas térmicas, que se originan por el calentamiento del terreno. Hay zonas en el terreno que se calientan más que otras. Este calor se acumula y luego expulsa una térmica. La forma más eficiente para aprovechar estas térmicas es girar 360 grados dentro de ella, a lo cual se llama enroscar una térmica. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos los dos, el viento y la térmica? Usualmente podemos o pegarnos a la montaña para usar el viento dinámico, o nos podemos abrir un poco e intentar buscar térmicas. Dependiendo de la zona de vuelo, una u otra forma es más eficiente. Yo recomiendo, si se despega con poca altura, aprovechar primero el viento dinámico, ya que es más sencillo saber dónde se puede subir. Y luego, cuando se ha alcanzado una buena altura, intentar buscar las térmicas, ya que estas podrían estar alejadas del cerro. A veces también estas térmicas están pegadas al cerro y se confunden con la ascendencia originada por el viento, por lo que muchos pilotos dudan y no saben si están en una térmica o están volando en una ascendencia de viento dinámico. Eso provoca que no saben si enroscar o si volar paralelo a la montaña. A continuación les daré algunos consejos para poder identificar si estamos subiendo en una térmica o si estamos subiendo sencillamente por el viento dinámico. Punto 1. ¿Qué tan lejos estás del mar? El mar, el océano, es como un radiador natural. Este estabiliza la atmósfera, por lo tanto, es muy difícil que se creen térmicas frente al mar. Si estás ladereando o volando una montaña o un acantilado frente al mar, olvídate de las térmicas. Concéntrate en hacer un vuelo dinámico. Punto número 2. La hora del día. Como las térmicas son producto de la diferencia de temperatura del terreno, las horas más calientes del día son las horas en las que se producen la mayor cantidad de térmicas. Esto es usualmente de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En ese horario es más probable que la ascendencia que te esté subiendo sean térmicas y no tanto el viento. Por otro lado, si ya estás volando en la tarde casi al anochecer, 5, 6 o 7 de la tarde, está frío el clima, muy probablemente las condiciones en las que estás volando sean condiciones netamente dinámicas, así que no te esmeres mucho en buscar térmicas. Punto 3. El clima. Cuando la atmósfera es inestable, que significa que la temperatura del medio ambiente se enfría conforme ganamos altura, habrá más térmicas. Mientras que cuando la atmósfera es estable, que significa que la temperatura del ambiente no se enfría conforme tomamos altura, las condiciones serán más dinámicas. Usualmente, y digo usualmente porque no siempre se cumple al 100%, cuando tenemos días nublados y ventosos, la atmósfera es más estable, por consiguiente, más dinámica. Por otro lado, cuando un día está soleado, caliente y poco ventoso, la atmósfera tiende a ser más inestable y por consiguiente las térmicas son las que priman. Punto 4. La ascendencia originada por el viento dinámico está usualmente pegada a la montaña o al cerro. Si te separas de ella, vas a empezar a perder. Esto no pasa si estás en una térmica. Si estás volando cerca al cerro, empiezas a subir y te abres de la montaña, y en ese momento, en vez de perder altura, empiezas a ganar altura e inclusive a acelerar tu tasa de ascenso,
es un buen indicador de que estás en una térmica y no en viento dinámico. Mi consejo es, si estás ladereando cerca a la montaña utilizando el viento dinámico y sientes que pudiste haber entrado en una térmica que te está elevando, entonces gira, ábrete de la montaña, aléjate de esta, y si sientes que tu velocidad de ascenso aumenta, entonces muy probablemente estés en una térmica y por lo tanto tendrás que buscar cómo usarla, ya sea enroscando o haciendo ochos en esta. Si por el contrario, cuando te abres de la montaña, cuando te alejas de la montaña, tu velocidad de ascenso disminuye o dejas de subir, lo más probable es que estabas sencillamente en una ascendencia dinámica y no en una térmica. Así que en ese momento vuelve a pegarte a la montaña y sigue ladereándola. Punto 5. Velocidad de ascenso. La velocidad de ascenso en el parapente se mide en metros por segundo. Cuando volamos dinámico, lo usual es que subamos entre 1 a 3 metros por segundo de forma estable. Esto quiere decir que si la corriente de viento es buena, subiremos, por ejemplo, a 2 metros por segundo continuamente, sin que esta velocidad de ascenso varíe. En cambio, cuando volamos en térmicas, la velocidad de ascenso puede variar muchísimo, desde 0 metros por segundo a 10 metros por segundo, o inclusive más. Dependerá de qué tan fuerte es la térmica. Además, la velocidad de ascenso en una misma térmica puede variar. Dependerá del estadio de la térmica, es decir, en qué momento la agarramos y en qué parte nos situemos en esta. En una misma térmica hay zonas donde se sube más rápido que otras. Por lo tanto, mi consejo es, si estás volando de forma estable, en viento dinámico y de pronto sientes que subes a una velocidad de ascenso mayor y esta velocidad además cambia, incrementándose o reduciéndose, entonces podrías estar en una térmica. En ese momento, ábrete de la montaña y explora volando alrededor. Punto 6. ¿La térmica te ayuda a enroscar? Cuando volamos una térmica y la queremos enroscar, lo que quiere decir girar 360 grados dentro de ella, la misma térmica nos ayuda a enroscarla. En otras palabras, hace que nuestro giro sea más fácil de realizar. Es, en cierta medida, como si la misma térmica nos girara dentro de ella. Por ello es que es tan agradable volar en una térmica y enroscarla. Por otra parte, cuando queremos hacer un giro de 360 grados en una corriente de viento, en una corriente dinámica, nos va a resultar bastante difícil el completar el giro. Más aún en el momento en el que vamos con viento de cola, con el viento en nuestra espalda y volamos hacia la montaña. En ese momento inclusive podemos sentir que el freno no nos responde adecuadamente y empezamos a derrapar contra la montaña. Por eso es que cuando se vuela en condiciones dinámicas no se hacen giros de 360 grados. Solamente se hacen giros de 180 grados haciendo eses a lo largo del acantilado o de la montaña y siempre girando hacia afuera de la montaña y no contra la montaña. Dicho todo eso, si estamos volando cerca de una montaña y podemos intuir que entramos en una térmica, podemos intentar girarla. Si en el giro nos es fácil y agradable hacer un giro de 360 grados, y en este subimos, muy probablemente estemos en una térmica. Si por otro lado, cuando queremos enroscar esta supuesta térmica, pero sentimos que el giro no nos ayuda, que el parapente no responde adecuadamente y no estamos subiendo, muy probablemente no se trataba de una térmica y solamente era viento dinámico, por lo que deberemos evitar enroscar esa corriente. Si te gustó este video, recuerda que puedes ver más videos como este en nuestro portal www.parapente.pe. En este encontrarás videos, las lecciones escritas, tutoriales y quizzes relacionados. Encontrarás el link en la descripción. Y ahora dime tú, ¿qué otros trucos tienes tú para reconocer una térmica y enroscarla? Escríbemelo en los comentarios. Por último, no olvides suscribirte a mi canal para ver más videos como este. Muchas gracias por escucharme.